Continuamos en UPAO Noticias, como siempre en vivo por la señal digital HE3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora a conversar en la sección entrevista con el economista Pablo Secada para analizar el impacto que está generando la inflación en la economía de los peruanos, cuando recogemos información que a diario se incrementan los productos, sobre todo de la canasta familiar, y esto obviamente afecta de manera muy negativa en los hogares, sobre todo de escasa economía o de bajos recursos económicos. ¿Cómo está, señor Pablo Secada? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, analizamos en este espacio, señor Secada, primero desde su experiencia como economista, cómo está impactando la inflación ya cuando hemos iniciado el quinto mes del año en la economía de todos los peruanos, cuando vemos que a diario se incrementan en el mercado los productos de primera necesidad, sobre todo y que afecta a la canasta familiar. Las familias más pobres destinan el 53% de su gasto a comprar alimentos. Y en el Perú, en los últimos 12 meses, los alimentos han subido 16%, ¿no? Esto llueve sobre mojado porque ya había un aumento de la informalidad bien importante. Habían 2.2 millones de informales más en el 2022 que en el 2020, ¿no? Por la pésima contención del COVID. Y los ingresos de los informales han bajado, ¿no? Los más pobres del Perú salen a trabajar en el día para comer en el día, ¿no? O sea, salen en la mañana, se cachuelean y con eso comen ese día, ¿no? Entonces, si los ingresos caen, hay más informales y los precios de los alimentos han subido tanto, en el Perú hace tiempo no hay tanta inflación, ¿no? Antes era una cosa normal para nosotros, pero no es el caso hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente la gente de ingresos más bajos sufre más, tiene que dejar de darle mejor comida a sus hijos, tiene que comer menos los mayores, al final ya con las justas comen, ¿no? Eso es lo que está pasando. Bien, y ahora este problema que usted muy bien lo ha descrito, hay otro que se genera como es la falta de empleo y a ello el subempleo. Desde el gobierno, ¿qué acciones se deberían tomar para contrarrestar esta problemática? ¿Y cuál es su opinión sobre este plan que impulsó el gobierno llamado Compunche Perú? ¿Está viéndose algún efecto favorable o cuál es su apreciación al respecto, señor Secada? El plan recién ha empezado y si lo quieren seguir, hay un proceso de consulta en el MEF que se llama la consulta amigable, que le deja entrar a los ciudadanos a lo que se llama el Sistema Integrado de Administración Financiera y ver el gasto de cualquier gobierno regional, local, ministerio, lo que quieran, hasta ayer. O sea, está actualizado hasta el día anterior. Han hecho un módulo de compunche, o sea, si quieren seguir compunche, lo pueden seguir prácticamente día a día. El error que yo creo que comete el gobierno, y no es una novedad, ya van varios gobiernos que cometen el mismo error, es que centrar al Ministerio de Economía en el manejo del gasto público, cuando en realidad el gasto público, la inversión pública en particular, es la cuarta parte de la inversión privada, y no trabajar mejor para que retome la inversión privada. Ahora que en el norte están lloviendo, ustedes lo han visto en parte, pero ha sido peor más al norte, está claro que lo que hay que hacer es atender el niño, ¿no? Y una de las formas de atender el niño no hoy día, sino que no vuelva a pasar lo que está pasando, es que hayan planes urbanos. Que las ciudades, ustedes están en Trujillo, pero es lo mismo en Chiclayo, en Piura, en Lima, en Cusco, en todo el Perú. Ninguna ciudad del Perú tiene un plan urbano. Y los planes urbanos ordenan las ciudades y los planes urbanos al ordenar las ciudades traen mucha inversión. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que el MEF podría hacer para avanzar más rápido es condicionar planes urbanos. Las ciudades en el Perú, los gobiernos regionales y locales nunca tienen suficiente para lo que gastan. Siempre le piden al gobierno central que les transfiera, ¿no? Entonces, se han condicionado antes los planes de desarrollo estratégico. Ahora se pueden condicionar los planes urbanos y decirle, mire, señor alcalde de Trujillo, o de Chiclayo, de Piura, de Tumbes, si usted quiere que le demos dinero, encantados, le damos dinero, pero tiene que hacer un plan urbano, ¿no? Y el plan urbano tiene que ser un plan urbano vinculante, porque
habría mucha inversión privada en ciudades modernas, en ciudades ordenadas, no en ciudades en las que un señor, y ese es porque no hacen plan urbano, porque va un desarrollador corrupto, donde el alcalde corrupto y le dice, señor alcalde, tiene que ser un alcalde provincial, cámbienme ese edificio de 2 pisos a 4 pisos, ¿no? Entonces compran 2 pisos, pero hacen 4, ¿no? Entonces llevan 2 pisos al coimear. Este, entonces, si el MEF se concentra en el gasto y no piensa en otras formas de promover inversión y de promover bienestar, creo que está equivocado, está equivocado respecto de cuál es su papel, ¿no? De acuerdo. Ahora, en lo que respecta a la falta de empleo, ¿no? Vemos una población que todavía no se recupera, estamos en acciones para reactivar la economía tras el impacto que también generó la pandemia por la COVID-19 y a ello se suma el subempleo. ¿Cómo podría también desde el gobierno diseñarse algunas estrategias para contribuir a que se disminuya de manera significativa el subempleo sobre todo y la falta de empleabilidad en los peruanos? Insisto en mi ejemplo, ¿no? Si se hace un plan urbano o se usan los dispositivos legales vigentes para darle seguridad a los inversionistas de que no se va a estar cambiando la zonificación a pedido de un coimero, se puede promover mucha inversión, ¿no? Yo he estado hoy en una reunión hablando justamente sobre este tema y en proyectos puntuales de Lima se puede atraer cientos de millones de dólares de inversión en construcción. O sea, se va a contratar obreros, maestros de obras, choferes de camiones, los que manejan las concreteras, ingenieros, o sea, se va a dar mucho trabajo, no solamente a personas con buena educación, sino también a personas que no han tenido la suerte de tener una buena educación, ¿no? Que son obreros, por ejemplo, de construcción civil, ¿no? Entonces, de nuevo, si el MEF se concentra en el gasto público y dice, voy a hacer un puente y voy a hacer esto y voy a hacer esto, todo con gasto público, deja de lado toda la inversión que se puede atraer, ¿no? El problema con un país como el nuestro es que hemos pasado de dar un ejemplo en los 90 al hacer reformas económicas a dar un ejemplo desde el fines de los 90 en adelante de corrupción en el manejo del Estado, de falta de institucionalidad, ¿no? Entonces muchos inversionistas están reacios a invertir. Pero si uno abre una oportunidad de inversión tan grande como la que estoy mencionando, puede haber mucha inversión y mucho empleo, ¿no? Es como si tuviéramos una navecita de la Guerra de las Galaxias que está yendo por el espacio con los motores apagados, ¿no? O sea, le dieron un envión y como no hay mucha resistencia porque estás en el espacio y no hay atmósfera, bueno, ahí vas. Pero hay que empezar a prender motores, pues, ¿no? Y el único motor que se prende en el MEF es el gasto público, ¿no? Están equivocados, insisto, ¿no? Bien, finalmente, señor Secada, ¿cuáles serían las expectativas, de acuerdo a lo que usted ha sustentado, de desarrollo, crecimiento de la economía peruana? ¿Qué nos esperaría en el próximo semestre, por ejemplo, cuando ya hemos iniciado el quinto mes del año? El crecimiento no viene muy bueno. El crecimiento potencial, que es la velocidad de crucero de la economía peruana, se redujo de 6.2 a 2.8 y ni siquiera vamos a crecer ese ritmo. O sea, la situación no es muy buena. Como digo, hay que prender motores. Idealmente hay que hacer reformas, pero en verdad de este gobierno no espero, ni de este Congreso no espero. Mientras menos haga este Congreso, mejor, porque es un desastre, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer cosas puntuales como las que menciono. Hay cosas que no requieren del gobierno. Ahora hay, por ejemplo, mucho financiamiento verde, mucho financiamiento de impacto, mucho financiamiento sostenible. Las empresas tienen que saber recurrir a ese financiamiento que es nuevo en el mundo, ¿no? No es de ayer, ya tiene un par de décadas, pero recién se está usando con más frecuencia en los últimos años, ¿no? Entonces, ahí no le tienen que pedir permiso al gobierno. En algunos otros casos, la sociedad va a tener que poner la agenda, decir qué es lo que hay que hacer. Imagínense en Trujillo la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? No hay plan urbano, la ciudad es un desorden, han destruido la plaza hace unos años para hacer una obrita sin importancia, todo el Chan está recuperado en parte, la Huaca, el Sol y la Luna sí son una maravilla, el puerto sigue esperando. O sea, imagínense la cantidad de cosas que hay que hacer en Trujillo y en La Libertad, ¿no? Todas las agroindustriales generan mucho empleo. Si hubieran planes urbanos en las provincias donde están las agroindustriales, se podría hacer vivienda para los que trabajan ahí, se podrían hacer comercios.
esa es la importancia de un plan urbano, ¿no? Ordena cómo va a crecer la ciudad y atrae inversión. Entonces, no sé, mi sugerencia a los liberteños, a los trujillanos es pongan la agenda, ¿no? Hagan las cosas que pueden hacer independientemente del gobierno, porque esperar que un gobierno tan precario, con un Congreso que es un desastre, haga grandes cosas es iluso, ¿no? De acuerdo. Muy amable, agradecemos la participación del señor Pablo Secada, economista. Estuvo analizando aquí en UPAO Noticias el impacto que genera la inflación en la economía de todos los peruanos. Muy amable, señor Secada. Muchas gracias. A ustedes, que estén bien. Igualmente, vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias.